ustedes saben, ya se nos acerca la fiesta del Yom Teruah y vamos a estar explicando qué significa la fiesta del Yom Teruah, por qué la celebramos. Para los que no saben mucho o primera vez que escuchan hablar sobre este tema, son fiestas que Dios mandó al pueblo de Israel a que las celebraran, y son fiestas que entran o están dentro del calendario profético de Dios. Por eso es importante siempre estarlas recordando. Nosotros la hacemos por la razón de que conmemoramos la fiesta de Dios, pero también recordamos y sabemos lo que viene a futuro. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que nosotros conocer, tenemos que saber, tenemos que enterarnos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y lo que leyó Viri acerca del Salmo 81 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y no es salterio, no se van a saltar, salterio, ¿ya? Y tocar la trompeta en la nueva luna. Ahora, ese tocar la trompeta es tocar el shofar. No más que, lo que pasa es que la palabra shofar en el hebreo significa varias cosas que lo vamos a estar viendo, y una de las cosas que significa es trompeta. Pero no crea que es la trompeta que nosotros vemos cuando tocan jazz o tocan la salsa. Ese tipo de trompeta no es. No venga aquí, vamos a tocar la trompeta y se ponga a tocar esa trompeta. Sino que el shofar es un cuerno de carnero, que eso se hacía sonar, y eso es el shofar, y se tradujo como trompeta para que nosotros pudiéramos entender un poco en español, pero en sí es el shofar, no es en sí una trompeta. Dice: y en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Entonces aquí podemos ver que David está señalando algo que es muy importante, que dice: esto es estatuto de Israel, esto es estatuto del pueblo de Dios, es algo que se tiene que hacer, es algo que se tiene que celebrar, y dice: esto es ordenanza del Dios de Jacob. Entonces, al ver esto, vemos que esto no es una ocurrencia judía, no es, aunque generalmente se llama las fiestas judías, pero en sí estas no son fiestas judías, sino que son fiestas de Dios. Por eso nosotros las celebramos, o las vamos a empezar a celebrar. Y otra cosa que dice el rey David, dice: en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces David entendía que estos son días específicos. No podemos celebrarla en cualquier parte, porque hay un momento dentro del calendario, dentro del tiempo de Dios para nosotros, porque sabemos que Dios no tiene tiempo, nosotros tenemos tiempo. Entonces vemos ahí que Dios puso ciertas fechas, ciertas fiestas, ciertas cosas para que nos sean de señal, para que podamos entender los tiempos, cuando el Señor viene, qué es lo que el Señor está haciendo. Por eso cuando ustedes van a ver en Génesis capítulo 1, ustedes van a ver que en el primer versículo dice: Dios creó el cielo y la tierra. Pero en el versículo, más o menos como el versículo 6, dice que también creó otro cielo. Y dice que en el versículo 2 dice que Él creó la luz. Pero en el versículo, creo que en el versículo 7, si no me equivoco, dice que Él creó el sol y la luna. Eso fue después. Y dice que el sol, tanto el sol como la luna, no servirán de señales, no servirán para calcular los tiempos, para saber los tiempos. Para eso el Señor creó el sol y la luna. Aunque si no dan calor, no dan luz y todas esas cosas, pero ya había otra luz antes que los que conocen más la Biblia, habla acerca de todo lo que es la energía, y está hablando del sol después. Pero el sol, la luna, son para nuestros señales. Las estrellas que vemos, el cielo que nosotros vemos aquí, eso es señal, como días, para que nosotros vamos contando, para que vamos sabiendo, para que vamos calculando cuando vienen los días del Señor. Entonces aquí David sabía de esto, y por eso él dice: entonces vamos a tocar el shofar en la luna nueva, en el día señalado, o sea, en el día que tiene que ser, no en cualquier otro día. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta fiesta? Esta fiesta es la que anuncia el día de la expiación, o el día del Yom Kippur.
¿Se acuerdan que hablamos del Yom Kippur? Entonces ese es el día de la expiación, cuando el Señor retiraba todos los pecados de Israel. Iba a llegar el día o la fiesta del Yom Kippur, la cual nosotros también la vamos a celebrar después, y eso llegaba, entonces había que tocar las trompetas, había que tocar el shofar desde antes. Empezaba el mes de Tishrei y empezaban a sonar las bocinas. Ahora, ¿cuál era la razón de esta fiesta del shofar? La razón o la importancia de esta fiesta es que le estaba anunciando al pueblo que venía el día del juicio. Venía el día en que el Señor iba a hacer expiación por su pueblo. Entonces tenían que estar preparando. Por eso este era un día que se tocaban, todos los días se tocaban trompetas. Y hay diferentes tipos de cómo se tocaba el shofar. Y una de las cualidades que tenía este sonido del shofar en el Yom Teruah, que se le conoce como el Teruah, que es un sonido especial del shofar, que es un sonido constante y después se divide en dos, se divide en 9, tan. Y eso significaba que ya venía el día de la expiación. Porque ahora nosotros, ustedes ven que nosotros tenemos calendarios, tenemos reloj. Antes no tenían reloj. Entonces la gente se guiaba por el sol, por la luna, por las estrellas. Pero a veces, imagínense, nosotros que estamos aquí con calendario, con el teléfono en la mano, revisamos el teléfono todos los días. ¿Quién no revisa el teléfono todos los días? Todos vemos el teléfono. Y de repente dicen, ¿qué día es hoy? ¿No les pasa? ¿A dónde estamos? ¿Qué día es? ¿O qué hora es? Y eso que nosotros tenemos reloj, tenemos tiempo, calendarios por todas partes. Ahora imagínense en aquel tiempo. No existían los calendarios como lo existen ahora, y menos el reloj. Entonces, tampoco el teléfono, no existía nada de eso. Entonces, la gente hacía sus cosas día a día. Entonces, los que estaban dentro, que eran los levitas, tenían que saber, o los sumos sacerdotes, cuándo venían. Ellos tenían que estar contando los días, las lunas, y cuando llegaba este día, este momento, que era otoño, entonces sonaba la trompeta. Y cuando sonaba la trompeta, entonces la gente decía, wow, ya es tiempo de que me tengo que preparar. Ya es tiempo que me preparo para el día de la expiación. Ahora, cuando sonaba este día, el shofar, el primer día, no era solamente que se tenían que poner a cuenta con Dios, sino que también tenían que ponerse a cuenta con su prójimo. Este tiempo era donde se pagaban las deudas. En esta fecha era cuando todos decían, bueno, yo te debo, ¿cuánto te debo? Tanto. Aquí está, toma, yo te lo pago. Porque tenían que llegar bien delante del Señor. Ahora, ¿por qué tenían que llegar en ese momento bien? Porque era día de juicio. No era un día de que, bueno, vamos a llegar y el Señor nos va a ver y si estamos fallos, bueno, el Señor nos va a perdonar y de todas maneras igual nos va a disculpar. No. Por eso el Señor avisaba con esta fiesta. Esta fiesta te estaba diciendo, prepárate desde antes. No podías llegar tú a ese día y arreglar las cosas porque te iba a pillar el día. Y en aquellos tiempos, cuando no te presentabas bien delante de Dios, caía muerta tu vida. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Cuando le dijo a Adán y a Eva, dice, si ustedes comen de este fruto, ¿qué iba a entrar? Muerte. Dijo, ustedes van a morir. Entonces, cuando ellos comieron, Dios sabía que tenían que morir. Pero él hizo el intercambio de matar un animal, en este caso un cordero, por el pecado de Adán y el pecado de Eva, para que ellos pudieran seguir viviendo, porque ellos tenían que haber muerto en ese momento. Pero Dios hizo el sacrificio. Ahora, dentro de la expiación también estaba ese sacrificio. Entonces, pero si tú llegabas mal o llegabas con un animal que estaba fallado, te llegaba el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. No era como que Dios es cruel y te va a castigar. No, por algo el Señor te está avisando desde antes. Entonces, esta fiesta del shofar, eso significa que el Señor te está avisando a través de sonidos, a través de que te está diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que venir hacia mí con un corazón arrepentido, un corazón limpio. Como dice el rey David, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Cierto? Limpio de manos, corazón puro, ¿y qué más? Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas.
Entonces tenías que presentarte. Ellos sabían que Dios es un Dios temible. Entonces tenías que presentarte bien delante del Señor. Llegaba este tiempo. Ahora, nosotros conocemos esto, el Yom Teruah, como el día de las trompetas o fiesta de las trompetas. Pero esto tiene un significado mucho más profundo que solamente un sonido de shofar o simplemente el sonido de trompetas. Sino que esto también significa, el shofar significa una exclamación, un clamor a voz alta o una aclamación. Pero lo más importante y lo más interesante de esto, de que el shofar simboliza la voz de Dios. El shofar simboliza cuando Dios habla. Y el shofar no lo traje, lo iba a traer, pero el sonido del shofar, ¿ustedes han escuchado alguna vez el sonido del shofar? Búsquelo. Y cuando usted escuche el sonido del shofar, hasta te hacen los pelos así de punta. ¿Por qué? Porque es un sonido grave, pero también como que es bien, es como grave, agudo al mismo tiempo, pero fuerte y como que te estremece el sonido del shofar. Entonces esto también representa lo que es la voz de Dios. Miren, yo voy a leer unos versículos que están en Éxodo, si usted me quiere acompañar, Éxodo capítulo 19. El que es rápido con su Biblia me puede acompañar, el que no puede tomar apuntes y el que no simplemente me puede seguir con su oído, me puede escuchar. Entonces, en Éxodo, en el capítulo 19, es donde más habla acerca del shofar como la voz de Dios y es la más representativa específicamente en esta fiesta. En Éxodo capítulo 19, capítulo 16 en adelante dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. Ese sonido de bocina se tradujo sonido de bocina, pero eso es el sonido del shofar. Entonces dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Este está hablando del monte Sinaí, cuando se reunió con el pueblo, cuando lo sacó de Egipto. Y dice: y sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando. Este sonido del shofar es la voz de Dios. Versículo 17 dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces aquí vemos claramente que ese sonido del shofar era la voz de Dios. Era una voz que te estremecía, una voz que llegaba hasta al pueblo, le llegaba a dar miedo, le llegaba a dar temor. Y esto tiene una razón. El versículo, Éxodo capítulo 20, un versículo más adelante, versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Wow, qué importante ese sonido del shofar. Qué importante esta fiesta, porque esta fiesta viene hablando acerca de esto. Dice que no tengan miedo, porque el Señor para eso vino, para probaros, para que ustedes teman al Señor, para que ustedes obedezcan al Señor, para que ustedes se presenten sin pecado delante de Dios. Y eso es lo que significa esta fiesta de shofar. Y cuando nosotros celebramos esta fiesta, eso es lo que significa. Nosotros todos los días nos presentamos delante de Dios con temor, con reverencia. Amén. Diciéndole: Señor,
perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Porque va a venir el día del juicio. Va a venir el Yom Kippur. No sabemos cuándo. El Señor dijo, el día y la hora no la sabemos, solo mi Padre que está en los cielos. Pero viene, nosotros tenemos que estar preparados. Y esta fiesta nos ayuda a nosotros a estar bien con el Señor. Como yo les decía el otro día, hay gente que dice, no, yo ya me arrepentí de mis pecados. ¿Cuándo? Cuando me convertí. ¿Cuándo te convertiste? Hace 20, 30 años. Como que si de ahí no volvió a pecar. No, es que yo ya pedí perdón por mis pecados cuando hice la oración de conversión. No, es todos los días. Pero hay personas que se nos olvidan, que de repente andamos viviendo el día a día. Estamos preocupados de nuestro trabajo, estamos preocupados de que tenemos que comer, estamos preocupados que se nos viene esto, que tenemos que pagar estas cosas, que tenemos que lavar el auto, y a veces se nos olvida, somos humanos. El pueblo de Dios era humano, por eso es importante esta fiesta de Shofar. Entonces cuando viene la fiesta de Shofar es lo mismo que pasa con nosotros. A veces andamos muy ensimismados, muy preocupados de nuestras cosas, pero cuando viene esta fiesta decimos, Señor, perdóname, Señor, me quiero otra vez comunicar contigo, tener esa comunión contigo. Por eso es importante esto, la fiesta del Shofar en nosotros. Ahora miren, en Salmo 47, versículo 1, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de shofar. Entonces aquí está hablando el rey David, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, alégrense. ¿Y por qué tienen que alegrarse? Porque Él es temible. Entonces, no, pues si es temible me tendría que yo esconder, me tendría que yo, ¿cierto? Como que desaparecer, no querer ver a Dios, porque es un Dios temible, dice, Rey grande sobre toda la tierra. Pero dice, pero Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, debajo de su pueblo que somos nosotros. Entonces, con su voz, con ese sonido de shofar, dice, tiene autoridad, dice, y las naciones las puso debajo de sus pies. Y nosotros, ¿por qué nos alegramos? Porque entendemos esto. Entendemos que el Señor es grande, es temible. El Señor es santo, lo entendemos. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Entonces ya no tenemos ese miedo, sino que solamente tenemos temor a Él. Tenemos respeto a Él. Y nos podemos acercar ante su presencia. Por eso y David conocía esto. Por eso dice, usted alabe, canten con júbilo. Porque Él es nuestro Dios. Y Él está con nosotros. Y miren, y en el Nuevo Testamento habla también del shofar. Cada vez que usted lea la Biblia y aparezca la palabra trompeta, está hablando del shofar. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9 en adelante dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Entonces la voz de Jesucristo también es voz de shofar. Es una voz potente, una voz con autoridad. Pero aquí lo que llama la atención es que estaba Juan, dice, yo estoy participando con ustedes en la misma tribulación que tienen ustedes. Yo fui desterrado. O sea, no era un premio llevarlo a Patmos. Era un castigo, lo llevaron a solas, estar en una isla totalmente sola. Y dijo, y yo estaba ahí por causa de la palabra de Dios, o sea, por predicar la palabra de Dios, me mandaron a esa isla, dice, y por dar el testimonio de Jesucristo, dice, pero yo estaba en el Espíritu. Y eso es que es importante. Porque cuando Jesucristo dice, mis ovejas van a oír mi voz, van a oír escuchar mi voz, pero ¿quiénes? Las ovejas.
no cualquier persona. Y eso es importante nosotros entender para lo que se viene, para lo que es la profecía de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga en el arrebatamiento, pero también cuando venga en la segunda venida. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a escucharle la voz de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Jesucristo? Estando en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes se tienen que llenar del Espíritu. Porque este mundo te va a dar desilusión, este mundo, estas bebidas, el alcohol, todo lo que tú persigues, eso no te sirve de nada. Tú tienes que estar en el Espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Y ahí vamos a llegar, qué tan importante es saber escuchar la voz de Dios, entender y poder decir, yo escucho a mi Dios. ¿Y por qué tienes que estar tú en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo se conecta con tu Espíritu. Tú eres alma, tú eres cuerpo, ¿cierto? Tú eres mente, tienes voluntad, pero también eres espíritu. Pero cuando tu espíritu, tú pecas, entonces tu espíritu está muerto para Dios. No quiere decir que tú estás muerto en el espíritu en esta vida, no. Tú sigues teniendo conciencia y esas cosas, pero para Dios estás muerto. Entonces, como para Dios estás muerto por culpa del pecado, entonces el espíritu no se puede conectar con el espíritu de Dios. Es imposible. Ahí hay muerte, ahí no hay vida. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, entonces el Señor dice que nos hace nacer de nuevo. ¿En qué? Como dijo Nicodemo, ¿me tengo que yo volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesucristo dijo, no he entendido nada, y eso quiere el maestro. ¿Y eso cuánto tiempo tiene leyendo la palabra? Y no entiendes nada, no tienes que nacer en carne, tienes que nacer en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo también dice que hay gente que constriñe al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu está contristado dentro de ti, ¿tú crees que puedes escuchar la voz de Dios? No la vas a poder escuchar, pero es importante que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero tenemos que estar siempre en el Espíritu. Y por eso son estas fiestas, para yo arrepentirme de las cosas que hago. Dejar de hacer las cosas que hago que no le agradan a Dios. Y realmente convertirme a Dios. Convertirme a Dios no solamente yo decir, oh, yo ahora soy cristiano. Eso no sirve de nada. Es como que decir, yo paso por fuera de la universidad y digo, oh, ya soy doctor. ¿Cierto? O sea, yo soy universitario porque soy el janitor de la universidad. No. Yo tengo que estudiar, tengo que estar ahí, tengo que graduarme para poder tener el título. El único que dice, bueno, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Sí, solamente Dios sabe el corazón, pero no es así. Había gente que en el Antiguo Testamento que murieron porque hicieron fuego extraño, hicieron holocausto extraño. Era para Dios, pero hicieron algo que Dios no le mandó a hacer. Igual cuando estaba Moisés con Aarón, Moisés fue a hablar con Dios y el pueblo dijo, Aarón, haznos el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y qué hizo Aarón? Dijo, ok, traigan todo en oro. Hizo un becerro de oro. ¿Y saben lo que dijo Aarón? Este es Jehová, el que los libertó de Egipto. O sea, imagínense, no era cualquier becerro, no un becerro de oro, fino, y aparte era Jehová. Y Jehová dijo, no. Es lo que yo digo, no es lo que tú dices, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es lo que yo digo, es lo que vale. Tú puedes decir, no, es que Dios conoce mi corazón. Por lo mismo, tienes que arrepentirte. Entonces esta fiesta a nosotros nos ayuda a acercarnos realmente a Dios como Dios quiere que nos acerquemos, ¿no? Y esta es la fiesta del arrepentimiento, fiesta de acercarnos a Dios porque viene el gran juicio. Ahora, dentro de esto, esta fiesta tiene un propósito dentro del calendario de Dios, un propósito profético del calendario de Dios. Y todas las fiestas que ya pasaron, ya fueron cumplidas proféticamente. La que viene, que se tiene que cumplir, es el Yom Teruah. Es la que viene, es la que sigue. Porque ¿cuál es la primera fiesta? La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Cierto? Representa cuando Jesús murió y dice, yendo por gracias a su muerte, entonces nosotros somos salvos de la muerte.
Entonces esa es la Pascua, la muerte pasa sobre nosotros por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la segunda fiesta? Una antes, esa es la después. Panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿Qué significan los panes sin levadura? ¿Dónde se cumplió esa profecía? ¿Dónde se cumplió esa fiesta? Se cumplió cuando Cristo murió por nosotros. Su cuerpo era el pan. Dice, este es mi cuerpo partido. Este es el pan. Pero es un pan sin levadura. Un pan sin pecado. Él fue perfecto en todo eso. Entonces ahí se cumplió el pan sin levadura. Después, ¿cuál es la siguiente fiesta que venía? Las primicias. ¿Qué significa las primicias? La resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Fue el primero hombre, porque fue 100% hombre, 100% Dios. Amén. Hay que creerlo. Amén. Si no, vamos a llamar al apóstol Juan, porque él nos enseña esa parte, ¿no? 100% hombre, 100% Dios. Amén. Y como él era 100% hombre, ¿cierto? Él resucitó, pero con un cuerpo glorificado. Él se presentó a las demás personas que estaban ahí, a sus discípulos, ¿cierto? Con la cuarta dimensión de la materia, él se presentó. Él no necesitaba abrir puertas, nada, pero sí comió pescado, comió miel, porque él era un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Y esas son las primicias, un nuevo cuerpo, un nuevo trigo, algo nuevo, totalmente nuevo. Y esas son las primicias. ¿Cuál es la cuarta fiesta? A ver si hemos estudiado. Y eso que fue la que acabamos de pasar, ¿eh? La fiesta de Shavuot. Eso, ahí, la fiesta de la semana, o el Pentecostés, que también se llama. ¿Qué significa esta fiesta? Porque esta fiesta se cumplió en Hechos capítulo 2. Significa y representa el convenio que Dios hace a través de su Espíritu Santo con nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos sella, ¿para qué? Para el día de la redención. Ese es el pacto que renovó el Señor con nosotros, el Espíritu Santo. Renovó el pacto antiguo desde el monte Sinaí, lo hizo nuevo, gracias al sacrificio de Cristo y gracias al Espíritu Santo, que es el que nos sella para el día de la redención. Entonces nosotros tenemos un contrato prenupcial con Dios, y ese contrato lo tiene sellado el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces esa es la cuarta fiesta. Ahora viene la quinta fiesta. ¿Cuál es la quinta fiesta? El Yom Teruah. Ahora, proféticamente, ¿ha pasado esa fiesta? No, pero tiene que pasar. Vemos que todo se ha cumplido proféticamente. Ahora, esta fiesta tiene que cumplirse. ¿Y cuándo se va a cumplir esta fiesta? Proféticamente hablando. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. En adelante dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Dios, con el chofar de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Entonces va a sonar el chofar, va a sonar la voz de Dios cuando venga el Señor en las nubes y sea el arrebatamiento. Por eso es importante que nosotros tenemos que estar arrepentidos, tenemos que estar bien con el Señor, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y Él va a llamar a su pueblo. Dice, con voz arcángel, con el chofar de Dios, va a venir y va a llamar a su pueblo. Pero si tú no estás bien con el Señor, no vas a escuchar el chofar. Mis ovejas, escúchame, mis ovejas, no los cabritos, no los que andan haciendo cualquier cosa. Simplemente mis ovejas escuchan la voz, escuchan mi voz y me obedecen. Va a llegar el momento dado en que el Señor va a venir en el arrebatamiento y el Señor nos va a llamar y tenemos que estar preparados para ese día. Ahora dice que va a venir como el ladrón en la noche, pero nosotros no vivimos de noche, o no tendríamos que vivir de noche.
El apóstol Pablo hace esta aclaración también a los mismos tesalonicenses y dice acerca de esto, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, aquí está hablando de los tiempos, está hablando de las estaciones, está hablando de las fiestas, está hablando del calendario de Dios. Entonces dice, pero acerca de estos tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos lo saben? Algunos ya. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, la palabra durmamos es que podemos morir, o que muramos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, ustedes no tienen que estar de noche, ustedes no tienen que vivir de noche, ustedes son de día, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la... No, nadie se la cree. Ustedes son la luz de este mundo. O deberíamos ser la luz de este mundo. Y a veces andamos más confundidos que el mismo mundo. Andamos turbados. Vemos noticias por acá, vemos noticias por allá, que vienen por acá, que un chisme por acá, y nos alertamos y nos conmovemos con lo que pasa en este mundo. Y el apóstol Pablo dice, pero nosotros no somos de noche. Nosotros somos de día, tenemos la luz de Dios, tenemos el conocimiento de Dios. Por eso a usted no es necesario que yo le diga estas cosas. Es como yo le diga, para mí esta predicación está de más, porque usted ya debería conocerlo. Ustedes ya deberían saberlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Velemos, estemos preocupados, arrepintámonos de corazón con el Señor, esperemos la venida del Señor, porque yo les digo un misterio, dijo el apóstol Pablo. Y este misterio es el arrebatamiento. El Señor va a venir para el mundo como ladrón. Ni siquiera se van a dar cuenta cuando el Señor venga. Y el Señor va a llevar a su pueblo y van a seguir durmiendo y de repente van a despertar. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó con estos? Se van a hacer un montón de preguntas y va a venir la destrucción, va a venir la calamidad, va a venir la incertidumbre para ellos. Pero nosotros vamos a estar en las nubes con el Señor. Amén. Y donde va el Señor, vamos nosotros. Amén. Así como Elías y Eliseo, Señor, donde tú vayas yo voy. Porque le dijo, ¿qué tú quieres? No, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Dijo, bueno, cuando el Señor me va a llevar, me va a arrebatar. Y cuando el Señor me arrebate, si tú me ves, te será concedido. Y para donde iba Elías, ahí va Eliseo. Y Elías decía, espérame aquí, yo voy y vuelvo. No, yo voy contigo. Entonces ese es un ejemplo de lo mismo. O sea, de repente el Señor nos va a arrebatar, no sabemos cuándo. Eliseo no sabía cuándo el Señor iba a llevarse a Elías, pero él lo seguía para todas partes. Entonces aquí también dice, y cuando venga el Señor con nosotros, vamos a estar con Él. ¿Dónde? ¿En las nubes siempre flotando en el cielo? No, nos vamos a ir a su reino. Vamos a estar allá. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que para algunos va a ser alegría, para otros va a ser un poco triste. Porque el tribunal de Cristo significa que vamos a compadecer delante de Cristo. Y el Señor va a abrir el librito y decir, a ver, vamos a ver, Francisco, ¿qué hiciste? Predicaste mucho, pero hiciste poco. Tu recompensa es poca, porque el Señor es justo. A los que trabajan bastante, el Señor le va a dar más.
Entonces vamos a pasar por el tribunal de Cristo y de ahí vamos a pasar a las bodas del Cordero, a la gran cena. Ahí vamos a estar. Pero ¿quiénes? Los que se van en el rapto. Y otra vez les digo, hay que estar preparados, porque el rapto viene. El rapto es el único evento que no tiene señal. Es el único evento que es eminente. No tiene señal. De repente va a suceder. De un día para otro va a suceder. Entonces tenemos que estar siempre preparados. Por eso el Señor dijo, la hora del día nadie la sabe. Porque nosotros somos humanos. Imagínense si supiéramos la fecha en que vamos a morir. Le digo que vamos a hacer lo que quisiéramos, y como sabemos que el otro día nos vamos a morir, esa noche nos arrepentimos. Así somos los humanos. Porque si, imagínense, si no sabemos cuándo la muerte viene y hacemos las cosas que hacemos, imagínense que si supiéramos. Por eso el Señor dice, nadie lo sabe. Y el apóstol Pablo no sabía, se le fue revelado el misterio, pero dijo, el Señor va a venir como el ladrón en la noche, para ellos. Y para los que todavía estamos vivos, si el Señor viene, nos va a arrebatar, nos va a cambiar. Este cuerpo corrompido nos va a dar un cuerpo glorificado. Amén. Y lo que se viene después de ese cuerpo glorificado es extraordinario. Amén. Es realmente extraordinario lo que la Biblia dice. Y cuando vamos a estar en el cielo y cuando regresemos con Jesucristo, son cosas, pero que si las vivimos, nos va a sorprender, pero nos va a dar una paz y una alegría. Amén. Pero ese no es el tema, no nos vamos a salir. Pero además les digo que es algo que tenemos que estar pendientes. Siempre tenemos que estar pendientes que el Señor va a venir en esta fiesta, Yom Kippur, el arrebatamiento. Se van a sonar las trompetas y vamos a escuchar la trompeta del Señor, el shofar. Ahora, este sonido del shofar son sonidos para que la gente se arrepienta. Ahora, hay gente que dice que el shofar, la primera trompeta o el primer shofar, ya se tocó cuando se empezó a abrir las misiones, más o menos como en el año, a finales del año 1800, porque hubo una gran explosión en cuanto al Evangelio, en cuanto a la gente empezara a creer al Señor. Y empezó a expandirse el Evangelio por todo el mundo, que fue a finales de los 1800. Algunos dicen que ahí empezó la trompeta, o ahí empezó el primer shofar. Y el arrebatamiento es uno de las partes donde vamos o le dice a la gente que se arrepienta. El rapto es la fiesta que empieza desde el primer mes de Tishri hasta el Yom Kippur. Cuando viene el Yom Kippur se acaba la fiesta de las trompetas o del shofar y empieza el Yom Kippur. Es lo mismo que va a suceder con el arrebatamiento. Va a sonar las trompetas, pero es la única trompeta, el único shofar que va a sonar. Los que conocen la Biblia saben que no. Antes que venga el juicio, ¿cierto? Van a haber más trompetazos. Se van a seguir escuchando el shofar. Y eso significa que el Señor está llamando, Dios está llamando al arrepentimiento. Es lo mismo que pasa en esta fiesta. ¿Y cuándo se acaba el Yom Kippur? Perdón, el Yom Teruah, en Yom Kippur. ¿Cuándo se acaban los avisos de arrepentimiento del Señor? No en el arrebatamiento, en el juicio. El arrebatamiento es parte del Yom Kippur. Es la primera trompeta. Algunos dicen que el arrebatamiento es el primer Yom Kippur porque la gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? Entonces va a haber gente que se va a quedar. Esa gente va a empezar a predicar. La gente va a empezarse a arrepentir. Lamentablemente ya no va a estar el Espíritu Santo. La gracia de Dios siempre va a estar. Pero ya el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. Y la iglesia tiene que no estar aquí cuando venga el anticristo. Porque la iglesia tiene autoridad sobre cualquier potestad. Entonces la iglesia no tiene que estar aquí. Ahora, si la fiesta la vemos desde que es el Yom Teruah al Yom Kippur, se acaba el Yom Kippur y vemos que viene el arrebatamiento con sonido de shofar, hasta el juicio de Dios, acaba el arrepentimiento, la oportunidad de arrepentirse. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Ustedes creen que el evento de la gran tribulación, desde el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, hasta el juicio, es un espejo, Yom Teruah hasta Yom Kippur? ¿Y ustedes creen que eso es casualidad? ¿Ustedes creen que Dios lo puso, se me fue, mira qué casualidad?
No, Dios conoce las cosas. Dios nos está avisando. Entonces, esto es un aviso. Miren, en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 1, ya la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia va a ser arrebatada con sonido de chofar. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces está hablando aquí del chofar, de los ángeles. Tienen un chofar, y el chofar, ¿qué significa? Arrepiéntanse. Y van a venir calamidades, y esas calamidades, ¿saben para qué son? Para que la gente se vuelva a Dios y diga, sí, Dios, ahora te creemos, ahora sí me arrepiento, ahora sí yo no voy a seguir al anticristo, ni voy a seguir a Satanás, ni al falso profeta, yo me quiero arrepentir. Ese es el sonido de los shofar. Arrepentimiento. El Señor todavía quiere, después de la tribulación y en la gran tribulación, el Señor todavía quiere que la gente se arrepienta. Y el versículo 9, y esto es lo triste, en el capítulo 9, empezamos que en el capítulo 6 de Apocalipsis empezaron a sonar las trompetas. Capítulo 9, ya pasaron 3 capítulos y pasaron trompetas, dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios está avisando. Dios sigue avisando en medio de la tribulación, sigue avisando, pero los hombres no se arrepienten. Qué triste, qué triste. Y después de las trompetas viene la ira, las copas de la ira. ¿Han escuchado hablar de las copas de la ira? Vienen las copas de la ira. Y después de que sean derramadas las copas de la ira, Apocalipsis capítulo 16, versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces aquí vemos que el Apocalipsis, el Señor lo que está tratando de hacer es, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. ¿Para qué quieren seguir sufriendo? ¿Para qué quieren irse al infierno? ¿Para qué quieren seguir a Satanás? ¿Para qué? Porque él tiene un final despreciado. ¿Quién quiere irse al lago de fuego? Yo creo que nadie. Le preguntamos al mundo ahí, ¿quién quiere irse al lago de fuego? Nadie. Pero ¿por qué no obedeces a Dios? Y aquí Dios, después del arrebatamiento, que se toca el chofar, la gente va a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Y va a empezar la tribulación. Y después la gran tribulación. Y así toda la gente no se arrepiente. Y pareciera que a veces nosotros estamos parecidos. El Señor nos está avisando de una u otra manera. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que aprender de estas fiestas. Y este tiempo de Yom Teruah que vamos a realizar es ese. Arrepentirnos de todo corazón. Estar bien con Dios. Todos los días vamos a hacer una oración y vamos a consagrarnos al Señor. ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Bien, ¿cómo vamos a celebrar esta fiesta? Porque la verdad es que tuve que cortar con los arrebatamientos, porque si no, me doy el tema de escatología aquí, no es el tema, sino cómo vamos a celebrar esta fiesta. Ahora, este año nosotros lo vamos a hacer individualmente. Esta fiesta, cuando ustedes la buscan, con los judíos, con los israelitas, esta fiesta se mezcla con el nuevo año de ellos, ¿no? Entonces, por eso la fiesta de Yom Teruah se mezcla con eso, pero hacen grandes fiestas. Pero una de las cosas que se hacen es que se celebra, porque es un momento de arrepentimiento, pero también de alegría, porque Dios nos perdona. Es el momento en que Dios te está diciendo, arrepiéntete. Pero ese arrepentimiento te va a dar salvación. Entonces, es el agradecimiento. El Señor te está diciendo, arrepiéntete para que seas salvo. ¡Qué alegría más grande! Entonces, cuando estamos todos los días orando al Señor, clamando al Señor, entonces sabemos que viene la salvación. Y la salvación es sinónimo de sanidad en nuestras vidas. Miren, este año lo vamos a hacer en la parte individual. Vamos a empezar desde el 26 de septiembre de este año hasta el día 4 de octubre, cuando comienza el Yom Kippur. Y todos los días, desde el 26, todos los días, todas las mañanas o en las noches, como usted quiera, se va a arrepentir al Señor. Se va a consagrar al Señor.
Y el Señor, acuérdense que el Señor va a ministrar su vida. Amén. Porque usted está siendo obediente. Cuando el pueblo de Dios era obediente, se volvía a Dios, Dios los bendecía grandemente. Y es lo mismo que vamos a hacer en esta fiesta. Desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, todos los días vamos a consagrarnos al Señor. Dile, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, perdóname, discúlpame. Va a leer su Biblia. Va a, en vez de estar cantando ahí cualquier cosa, va a poner alabanzas. Amén. ¿Cierto? Entonces se va a dedicar esa semana a consagrar al Señor. Y el Señor ve todas las cosas. Y el Señor conoce el corazón. Y el Señor se va a manifestar en su vida. El Espíritu Santo se va a mover en usted. Se va a mover en su familia, se va a mover en su casa. Porque usted está limpiando su casa. Usted sabe que el arrepentimiento y el perdón, usted limpia su casa. Esta casa y también nuestra casa material. Porque cuando llega a nuestra casa, Pedro, Juan y Diego llegan a nuestra casa a veces, ¿cierto? Y vienen con un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a barrer, a limpiar nuestra casa. Y a veces no es Pedro, Juan y Diego, a veces somos nosotros mismos que traemos tantas cosas, ¿no? De afuera, aunque no digan amén. A veces llegamos mal genio, aunque no digan amén. ¿Cierto? Andamos ahí alegando y enojándonos y diciendo tantas cosas y mejor me voy. Llegamos y contaminamos el ambiente, contaminamos nuestra casa. A veces venimos con problemas de los trabajos. ¿Quién no tiene problemas en los trabajos? Pues no se lleve la basura a su casa. No vaya a agarrar todo lo que le coja, recolecte la basura de su trabajo y la vaya a tirar ahí a la casa. Eso no es bueno. Pero a veces lo hacemos. Entonces ese tiempo vamos a limpiar nuestra casa. Nuestra casa interior, que es el templo del Espíritu Santo, pero también vamos a limpiar nuestra casa terrenal que está acá, porque en nuestra casa tiene que haber armonía y paz. Porque ¿cuál es uno de los, por decirle, el fruto de la carne, o las consecuencias de la carne? Es pleito, enemistades. Cuando usted tiene pleito en su casa, y no estoy apuntando con el dedo a nadie, ¿no? Cuando usted tiene pleito en su casa, usted tiene enemistades con la misma gente en su casa, usted está orando por la carne. Usted está siendo una persona carnal. Háblanos, Señor. Porque el Señor dice que uno de los frutos del Espíritu es, una parte del fruto es amor, paz, benignidad. ¿Y dónde queda la pelea? ¿Ah? ¿Dónde está el enojarse? ¿Dónde está? Eso son obras de la carne. ¿Cuántos lo saben? Yo creo que algunos hasta se saben de memoria los 9 componentes del fruto del Espíritu. No, que no me conviene. Pero lo sabemos. Entonces, este es el tiempo en el cual nosotros vamos a preparar nuestra casa, porque va a venir el Yom Kippur. Vamos a celebrar el Yom Kippur, el día de la expiación. Es cuando vamos a presentar nuestra ofrenda. ¿Cuál es nuestra ofrenda? Nuestra vida. Todo lo que compone nuestra vida, desde nuestra casa, nuestros hijos, todo, se lo vamos a presentar al Señor. Y el Señor lo va a aceptar como una ofrenda agradable. Oh, gloria a Dios. El Señor va a mirar nuestro sacrificio, va a mirar lo que estamos haciendo. Vamos a entregar al Señor en el día de la expiación. Señor, aquí está. Aquí estoy yo, aquí me presento. Me consagré toda una semana, Señor, aquí estoy. Y el Señor mira eso con agrado. Y el Señor va a bendecir tu vida. Yo sé que el Señor va a bendecir la vida de los que lo van a hacer. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. El próximo año, ya que estemos en otro lugar, vamos a comprar un shofar y vamos a preparar a alguien para que toque el shofar. Alguien va a tener que tocar el shofar. Pero esa persona que toca el shofar tiene que prepararse. Eso sí, tiene que saber el significado del shofar. Aparte de que estar bien arrepentido, como dicen, tiene que saber el significado, porque la preparación del shofar es un ejemplo de nuestras vidas, que no lo traje, pero solo puedo simplificar. El shofar se lo quitaban al carnero, pero no a cualquier carne, no lo mataban para sacar el cuerno, sino que la misma carne servía para sacrificio y para alimentar al pueblo. De ahí lo sacaban, pero ese cuerno tiene un hueso adentro. Y ese hueso, cuando usted sopla por el shofar, ese hueso no te deja soplar. Y aparte huele
Mal. Es ejemplo de nuestra vida antes de venir a Jesucristo. Nuestras mejores obras, dice Isaías, sin Jesucristo, sin Dios, son como trapo de inmundicia. Olemos mal, pésimo. Así que todo el interior dice que hay que sacar el hueso y limpiarlo con agua, purificarlo, y cuando está purificado, entonces recién puedes soplar el shofar. Y cuando soplas el shofar, significa que nosotros llevamos la voz de Dios. El shofar es el sonido del shofar, es el sonido de la voz de Dios. Nosotros podemos ser mensajeros de Dios. Tiene un significado muy bonito acerca del shofar, lo que es el shofar. Entonces la persona que va a tocar el shofar, aparte que tiene que estar arrepentido, pero tiene que saber también el significado del shofar. Y cada vez que toca el shofar es porque está transmitiendo la voz de Dios. Muy bonito. La verdad es que esta fiesta es muy bonita, todas las fiestas son bonitas, pero su significado es bien bonito. Ahora, en estos 10 días, también lo que vamos a hacer, aparte de reconciliarnos con el Señor todos los días, vamos a reconocer su grandeza. Vamos a reconocer como lo hacía el rey David. Él es grande, Él es poderoso. Yo te alabo porque tú eres. No importa nuestra condición, no importa cómo estamos, vamos a alabar al Señor de todas maneras, porque ¿quién es Él? Él es el gran yo soy. Entonces vamos a reconocer su grandeza, pero también vamos a reconocer su gracia, porque cada vez que nos levantamos, el Señor nos perdona. Y también vamos a celebrar y agradecer por su perdón. Y lo otro, que esto es bien importante, no lo podemos dejar a un lado, es que tenemos que aprender a pedir perdón a los que hemos ofendido y perdonar a los que nos ofenden. Entonces en esta fiesta usted va a hacer la lista de todas las personas que usted ha ofendido y usted le va a pedir perdón. Ahora usted dice, no, es que esa persona, yo no puedo tener comunicación con esa persona. Yo pido perdón a través del Señor, de Dios. Diga, Señor, yo ofendí a esta persona. Yo la verdad que la ofendí y te pido perdón por este pecado, pero también dame la oportunidad de poder pedirle perdón a esta persona. Y el Señor lo va a hacer. Ahora, pedir perdón a los que te ofenden y perdonar a los que te han ofendido también. No guardes rencor, porque la palabra del Señor dice, antes de tú venir a dejar tu ofrenda al alfolí, ¿qué tienes que hacer? Ir y arreglar cuentas con tu hermano. Porque si no, tu ofrenda no es agradable delante. No te dice que no venga a ofrendar, sino al contrario, tiene que ir a esas cuentas con su hermano. Entonces también tiene que perdonar al que lo ofende. El apóstol Pedro le dijo a Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? ¿Y qué dijo Jesucristo? No te he dicho 7 veces. 70 veces 7 por día. Así que tenemos que aprender nosotros a vivir de una manera consagrada al Señor. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas? Y todo esto es propósito de Dios. Nosotros, imagínense si Jesucristo viene y estamos enemistados con medio mundo. ¿Te cree que usted se va a ir con el Señor? Y yo le puedo decir el por qué. Porque tenemos que regresar. ¿Y a qué tenemos que regresar con el Señor? A reinar. ¿Por cuánto? Pero imagínate usted enojado con su hermano. ¿Cómo va a venir a reinar? ¿A quién va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? ¿Qué capacidad de gobierno tiene usted? Ninguna. Entonces hay muchas razones y hay muchos por qué la Biblia te habla de todas esas cosas. Ahora, para terminar, porque podríamos hablar mucho de esto, del Yom Teruah, del Shofar y del rapto, pero miren, esta fiesta es un paralelo de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 10 vírgenes, y esto habla de Jesucristo en el capítulo 25, cuando habla del capítulo 24, habla de las señales del fin del mundo, ¿sí o no? Los que conocen la Biblia. Habla de las señales del fin del mundo, el 24. Ahora, nosotros, los seres humanos, le pusimos capítulo y le pusimos versículo. Y ahora a veces pensamos que de un capítulo a otro no tiene nada que ver. Pero empezando el capítulo 25, hablando de las señales de los últimos tiempos, habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Ahora estas 10 vírgenes, ¿cuántas de estas vírgenes estaban esperando al príncipe? ¿Cuántas estaban esperando al rey?
Las 10. ¿Cuántas se durmieron? Las 10. Pero ¿cuántas estaban preparadas? 5. Dice, porque va a venir el esposo y se va a avisar por las calles. El chofar va a hablar, aquí estoy. Y las 5 vírgenes que estaban preparadas entraron a la fiesta. Y las 5 insensatas estaban de afuera diciendo, ábrenos, ábrenos, como en los tiempos de Noé. Ábrenos la puerta. Y dice que dice, yo no los conozco. Pero las vírgenes están preparadas, esperando. Y el Señor dice, no los conozco. Y también eso es relativo cuando dice, no el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo no los conozco, obradores de maldad. Eso dice Jesucristo, no lo digo yo. Lo dijo Jesucristo. Tenemos que estar preparados. ¿Se da cuenta la importancia de esta fiesta? ¿Por qué es importante? Porque Jesucristo viene. Y del arrebatamiento viene por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Por eso celebramos esta fiesta. Desde ahora hasta que el Señor venga. Vamos a estar celebrando esta fiesta, un recordatorio que tenemos que estar a cuentas con el Señor. Vamos ahora. Póngase de pie y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre Santo, tú vienes por tu iglesia, vienes en el rapto, vienes en el próximo evento profético, Señor, que es el arrebatamiento de tu iglesia. Nosotros queremos estar preparados, queremos estar listos, Señor, cuando tú vengas. Queremos escuchar tu voz, pero tenemos que empezar a prepararnos desde ahora. Tenemos que empezar a preparar nuestros corazones. Tenemos que ser obedientes a tu voz, Señor. A veces, Señor, pasan días que no te escuchamos. Hay momentos, mi Dios, que estamos decaídos, quizás, mi Dios, pero necesitamos acercarnos a ti, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro castillo, Señor. Tú eres el que nos cuida de nuestros enemigos. Y tenemos un enemigo poderoso que es Satanás. Tenemos otro enemigo, Señor, que también nos desprecia, que es el mundo. Y a veces queremos quedar bien con el mundo. A veces buscamos las cosas de afuera, mi Dios, antes que buscar tu presencia. A veces estamos más mentalizados, mi Dios, en qué es lo que va a suceder el día de mañana en nuestros trabajos. Y Dios, pero no nos presentamos delante de ti para ver qué es lo que viene, Señor, el día de mañana en mi ministerio. A veces estamos preocupados, Señor, de lo que viene en este mundo, de la economía, de la guerra, de tantas cosas. Y no nos preocupamos, Señor, de las bendiciones espirituales que tú tienes para nosotros en un futuro. Les preocupamos la obra tuya, Señor. Eso no es bueno, Padre, eso no es bueno. Eso le pasó al pueblo cuando tú lo trajiste del cautiverio. Y ellos dejaron abandonado tu templo por preocuparse de sus propias casas, por preocuparse solamente de sus cosas, de su vanidad, de su prosperidad. Ayúdanos, mi Dios, a que no caigamos en este error. Ayúdanos, mi Dios, a estar siempre delante de ti, presentándonos, Señor, como obreros aprobados. Gente, mi Dios, que quiere conocerte. Gente que anhela, Señor, tu palabra, el conocimiento de tu palabra, la revelación de tu palabra, mi Dios. Porque este es el pan de vida. Este es el pan, Señor, que tú dejaste. Porque en él vamos a encontrar la vida eterna. Tenemos que leer tu palabra. Tenemos que preocuparnos, Señor. Pero a veces no lo hacemos. A veces pasan días, pasan semanas, Señor, que no abremos tu palabra. Hay días, Señor, que ni siquiera a veces oramos, ni siquiera clamamos a ti. ¿Qué tipo de discípulos somos, Señor? Señor, y viene esta fiesta, el Yom Teruah, donde vamos a presentar nuestro cuerpo, vamos a presentar nuestra alma y vamos a presentar nuestro espíritu delante de ti, Señor, para que tú restaures nuestra vida, Señor. Pues te pedimos, Señor, que lo hagas desde ya, desde este momento, Señor, que empieces a poner esa hambre en nuestros corazones, esa sed, mi Dios, en nuestros corazones, para buscarte, para buscar tu presencia, mi Dios, porque somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas, mi Dios. Tenemos que comportarnos como hijos de luz. Tenemos que agradarte a ti sobre todas las cosas, mi Dios. ¿Qué viene, Señor, a nuestras vidas si agradamos a este mundo? Nada bueno, mi Dios. Pero si te agradamos a ti, Señor,
vienen bendiciones, pero bendiciones sobrenaturales, bendiciones que no vienen de este mundo, bendiciones, Señor, que vienen desde tu trono, bendiciones, Señor, que tú derramas, porque tú abres las puertas, las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Es tu palabra, es tu palabra, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú estás con nosotros. Gloria a Dios. Sabemos que tú estás llamando la atención. Estas son fiestas, Señor, que tú llamas la atención. Decir, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu Rey. Señor, y nosotros tenemos que tener esa actitud de decir, solo a ti seguiremos, solo a ti serviremos. Alma mía, bendice a este Dios, al Creador del universo, del cielo y de la tierra. Tenemos que tener esa comunión contigo, esa comunicación contigo. Tenemos que ser uno solo contigo. Ayúdanos, mi Dios, a poder entender, transformar nuestra mente, transformar nuestros pensamientos y no conformarnos a este mundo, mi Dios, sino que presentarnos como un sacrificio vivo delante de ti. Un sacrificio vivo, Señor, delante de tu trono, delante de tu presencia, mi Dios. Toma, Señor, esta fiesta que vamos a hacer. Tómala, Señor, en tus manos para que tú la veas con agrado, Señor. Porque la hacemos con un corazón sincero. La hacemos, Señor, conmemorando, Señor, que tú vas a venir. Que tú vienes por un pueblo sin mancha, sin arruga, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Porque tú ves nuestra necesidad y ves que somos, Señor, humanos. Somos flacos, somos débiles, pero tenemos que hacernos fuertes en ti, Señor. Que nuestra debilidad quede afuera, quede abajo, Señor. Tenemos, Señor, que fortalecernos en tu fuerza. Tenemos que creer, Señor, en ti, usar esta fe, porque esta fe es viva, esta fe es eficaz, Señor. Y tu amor es sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque vamos a celebrar esta fiesta en este mes, sabiendo, Señor, que tú vas a mirar con agrado desde los cielos y vas a tomar con agrado nuestra ofrenda, Señor. Gracias, Señor. Y tú vas a ministrar nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, por tu obra, por tu sacrificio y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Danos fuerte aplauso al Señor. Señor, nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que esta predicación, este tema sea de mucha bendición para ustedes, como ha sido para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algunos no se quieren arrepentir, parece. Entonces, que Dios los bendiga y vamos a vernos aquí el viernes a las 7 de la tarde. Que Dios los bendiga.